Hola amantes del terror, hoy nos llega la historia llamada Vanidad Malada, del autor Carlos Aragón. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el ser humano por la obsesión de la belleza? La historia de hoy relata lo que vivió nuestra protagonista llamada Marta, una joven que era madre autónoma, o madre soltera como habitualmente se dice. Por la necesidad económica y la falta de amor, todo comenzó cuando Marta fue a una empresa de seguridad privada a buscar trabajo. Ella ya tenía experiencia en esa rama, fue ex policía, así que tenía conocimiento de las labores que tenían. Así que acudió a la entrevista de trabajo donde la secretaria llamada Marian le dijo que esperara un momento, en lo que llegaba el jefe que él la entrevistaría personalmente. Marian era una señora muy atractiva y con rasgos europeos. Poseía el perfil que se le vendió a la sociedad, pero no era una persona muy normal. Se notaba algo nerviosa, actuaba muy raro, con mucha ansiedad, con temor a equivocarse. Entonces, de repente, entra el jefe, un tipo blanco y rubio, que parecía de unos 35 años. Se veía que iba al gimnasio, un metrosexual en toda la extensión de la palabra, y observa a Marian, y ella se agacha, con pavor, y se retira. Entonces el jefe hace pasar a Marta a su oficina, se presenta ante ella como el licenciado Adolfo. Le hace las preguntas más comunes de una entrevista. Todo iba bien, hasta que le preguntó de una manera muy extraña: ¿tienes pareja? ¿Vives sola? ¿Tienes hijos pequeños? ¿Y cuántos tienes? Ella se sacó de onda, ya que eran preguntas muy personales, pero como era muy atractivo, ella pensó que le estaba coqueteando, y no lo tomó tan personal. Le contestó que era madre soltera y que solo tenía un hijo. Le dieron el trabajo y le dijo que se presentara en la plaza de la ciudad, una plaza nueva llamada Nantes. Es un centro comercial muy moderno, lo último en tecnología, con tiendas subterráneas y estacionamiento en el techo. Marta se presentó en su primer día de trabajo, donde se encontró con el jefe Adolfo, quien le presentó a la encargada del área de belleza. Su nombre era Natalia, ya que ella se quedaría a resguardar esa zona. También le dijo: tú vas a trabajar con Román, otro guardia de seguridad de la plaza. Él te va a ayudar a adaptarte. Mandó a llamar a Román y los presentó. Le dijo: ella es el nuevo elemento, capacítala y enséñale las consignas. Román le murmuró al jefe y le sonrió, y dijo: ojalá esta sí se quede. Se le hizo sospechoso a Marta, pero no se lo tomó a pecho. Ese sería su primer día en su trabajo. Estaba en la entrada de la plaza cuando a lo lejos se escuchó cómo gritaba una señora que su hijo se había perdido, que se lo habían robado. «Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Ayúdenme, por favor. Alguien se llevó a mi hijo». Y nadie le hacía caso. A todo les valía. Ella se acercó a la señora y le dijo: cálmese, dígame cómo era su hijo. Y le dio los datos del niño. La señora le dijo que es un bebé de 1 año. Lo dejó solo un momento en el carro en lo que iba al cajero, pero cuando regresó ya no estaba. Llamaron a la policía y se aplicó la alerta, pero lo que no sabía Marta es que esto apenas era el principio. Unos días después llegó el jefe a pedir los reportes de sus elementos. Se lo entregaron, pero él no se retiraba luego. Se ponía a hablar con las chicas de las tiendas departamentales y coqueteaban. Un día vio que el jefe salió con una de esas jóvenes y después con otra y otra. Es como era atractivo según la belleza del mundo, caían en sus redes. Ella no le tomó importancia y pensó que solo era un mujeriego más del mundo. Hasta que un día llegó un elemento que estaba suspendida. Esta era Rosario, quien era una señora ya de edad madura. Román hablaba pestes de ella: no te juntes con ella, es una impuntual, es revoltosa, es una lacra. Llegó Rosario a donde se encontraban y muy amable se presentó con la joven Marta, pero pues se dio cuenta que era muy amable la señora, que era todo lo contrario de lo que hablaba Román. Le dijo Rosario a Marta que la suspendieron porque ella empezó a ver cosas extrañas en el trabajo y empezó a hacer preguntas a sus jefes directos, a los dueños de la empresa de seguridad, y en vez de darle respuestas, la suspendieron.
Rosario era la guardia más antigua de la empresa y por eso no la despedían, solo la castigaban. Le contó que Román siempre había sido el bufón del jefe, el barbero, pero Marta ya había notado eso y por eso le creyó a Rosario. Entonces de repente se escuchó un grito de una chica en situación de indigencia y decía hablando sola: «Mi nene, no llores, mami está contigo», mientras cargaba un muñeco en sus manos. «Shh, shh, no llores, mi nene, mami te va a cuidar, nadie te volverá a separar de mí». Shh, y siguió su rumbo. Entonces exclamó Román: «Es una drogadicta, no le hagan caso, siempre anda haciendo shows, ya quedó loquita de tanta droga». Y le contestó Rosario: «Cállate, si no sabes qué vivió, si no sabes su situación, no hables mal de ella, imbécil». Y se retiró. Román le dijo a Marta: «Vieja loca, no entiende ni aunque la castiguen, le hace falta macho». Y se fue carcajeándose. Más al rato, a la hora de la comida, Rosario se encontró con Marta y le dijo: «Ten cuidado porque aquí pasan cosas extrañas». «¿Cómo qué?», dijo Marta. Entonces una chava empezó a llorar de la nada y a gritar, y se aventó contra el expendedor de golosinas. Llamaron a la ambulancia, dijeron que fue un ataque de pánico por el estrés. Era la chica con la que el jefe había salido. «Como esas», le dijo Rosario. «Marta, ten precaución, te lo digo en serio, no te dejes llevar por la belleza, si no habrá consecuencias». Y Marta se quedó pensando y se fue a sus labores. De repente llegó el jefe y le dijo: «Necesito que dobles turno. El elemento de la noche se enfermó, así que tú doblarás turno», pero sabía que era una mentira, pues Román tenía fama de borracho y sabía que había faltado por eso, pues llegaba al otro día crudo y apestoso, pero como era el alcahuete del jefe, se las pasaba. Entonces no tuvo otra que hablarle a su hermana para que cuidara a su pequeño hijo y doblara turno. Llegó la noche y cerraron la plaza, pero al querer cerrar la puerta, una fuerza invisible jalaba la puerta y no podían cerrarla. De repente escuchó una voz que le decía: «¡Sal de ahí!», y de reojo vio una sombra pasar y quedó muy espantada. Y de repente llegó la gerente Natalia y le dijo: «¿Le sucede algo?». «No tengo nada, es solo mi imaginación». Siguió con sus consignas y fue al área que le corresponde, al de belleza. Al llegar, apagó las luces. Mientras hacía su recorrido en los baños, escuchó un grito salir del baño de mujeres, un grito estremezante. «¡Au!», gritaron, y la piel se le erizó. «Quieren tu sangre». Y se oyó una risa demoníaca. Entonces empezó a sonar su celular. Su hermana estaba llorando. Le dijo que intentaron entrar a su casa unos tipos encapuchados afuera de la casa, pero que logró llamar a la policía, y entonces ella se retiró directo a su casa con su hijo. Las autoridades se retiraron y dijeron que levantara su denuncia, pero que lo más probable es que se hayan equivocado. Esa noche no pudieron conciliar el sueño, y ella no dejaba de pensar en la voz que escuchó en el baño. Ella pidió permiso. El jefe, muy amable, se lo concedió, y pasaron los días y no sucedió nada, así que regresó al trabajo. Pasaron 3 meses después y el jefe se veía muy demacrado, más viejo, como si tuviera 50 años, y más por su piel blanca. Se veía arrugada y caída, se veía muy acabado. Después empezó a usar cubreboca para disimular su deterioro, pues este era muy vanidoso. Una tarde Marta estaba atrás de ellos y llegó a escuchar cómo le decía a Román: «¿Ya me tienes a alguien?». «En eso estoy, jefe». «Apúrate, necesito a alguien». «Sí, mi patroncito», dijo Román. El jefe le dijo a Marta: «Hoy cubrirás otra vez en la noche, ya que Román tiene un pendiente que hacer». «Está bien», dijo Marta. Cuando llegó la noche, a eso de las 2 de la mañana, llegaron camiones de ropa y artículos de belleza. Así que abrieron para que entraran a las bodegas, pero Marta notó algo raro en un camión. Bajó mucha gente vestida de gala,
con ropas muy finas y traía unas cajas muy grandes. Y de repente escuchó un murmullo en una caja. Escuchó un chillido. Entonces se acercó un guardia de los más viejos, llamado don Anselmo. Era un viejo sangrante y muy feo, que para ella tenía una apariencia muy asquerosa, y le dijo: no es de tu incumbencia, tú haz tu trabajo, nada más. Entonces ella siguió su recorrido, pues la plaza era inmensa. Ella se sentó a descansar un rato cuando de repente escuchó el cantar de un gallo y vio su celular, y eran las 2 de la mañana, y a lo lejos otro gallo se oyó cantar, y después el tercer gallo. Entonces algo la abrazó, despacio. Eran como dos manos gigantes que la enrollaba y hacían presión poco a poco hasta que la empezaron a asfixiar, y la carcajada más espantosa se escuchó. Después una voz le susurró al oído: ya son míos, el banquete está servido. Y de repente ella le pidió ayuda a Dios y despertó. Solo había sido una pesadilla, ni bien había despertado cuando una compañera del área de belleza empezó a gritar y agarró un cuchillo. Empezó a cortar la ropa y a destruir todo lo que había cerca. Agarró un labial y se lo empezó a comer. Empezó a comerse todos los accesorios de belleza y empezó a vomitar con la cara llena de bilé y maquillaje. Todos quedaron anonadados y llamaron a la ambulancia. Se la llevaron y dijeron que tenía problemas personales. Marta se quedó viendo esa escena espeluznante y se acordó de las palabras de Rosario, que ahí pasaban cosas extrañas. De repente sintió que dos manos la agarraron por la espalda y se asustó y le dijeron: no te espantes. Era el jefe, pero ya se veía mejor. Su cara irradiaba juventud, estaba sonriente, sus arrugas y ojeras habían desaparecido como por arte de magia. Se le hizo demasiado extraño, así que pidió su renuncia en ese mismo instante. El jefe le insistió, pero ella ya había tomado su decisión, así que el jefe no tuvo otra que aceptar y dársela. El último día de trabajo, el jefe le pidió que doblara turno, y como se dejó encantar por la belleza de este, pues aceptó. Llegó su última noche de trabajo en la plaza. Esa noche estaba lloviendo, y se abrigó con doble chamarra, y empezó su recorrido. Cuando dieron las 2 de la mañana, empezaron a llegar los camiones de mercancía, y les dio paso. Y cuando salieron, subieron varias cajas grandes de la última bodega, según era el producto defectuoso. Pero cuando subieron la caja, a ella le llegó un olor muy raro. No era un olor fétido, era más bien como si trataran de tapar un olor con otro olor. Era un aroma demasiado perfumado, raro, que le causó náuseas. Y de repente salió el último camión y escuchó un llanto de un bebé llorando. Se quedó conmocionada. Cerró todo y cuando dio su segundo recorrido, vio unas luces al fondo, en la última bodega, en donde habían sacado la caja con el olor extraño, y se dispuso a investigar. Llegó a la bodega, estaba oscuro. Con su lámpara se abrió camino, y de repente vio unas luces que provenían de abajo del cuarto, pues el piso era de madera. Se le hizo raro, ya que era el único piso de madera que había. Buscó una entrada y se topó con una puerta, como de cisterna, y la abrió. Cuando bajó, había un túnel muy largo, donde pasaban todos los ductos del drenaje. Ella con miedo siguió, se le erizaba la piel. Entre más caminaba, presentía que algo estaba muy mal ahí. Cuando topó hasta el final, había un pozo muy profundo y oscuro. Había unas escaleras. Cuando descendió, alguien tapó el pozo con una tapa de madera y ya no pudo salir. Empezó a llorar, pues le habían puesto una trampa. Gritó, pero nadie la ayudó. Pensó que era una broma de sus compañeros, así que siguió. Y cuando llegó hasta abajo, llegó a un túnel y caminó 1 hora, hasta llegar a un cuarto con mucha luz, con rejas. Y ahí estaban unos seres muy raros, pero muy bellos físicamente, y le decían: sácame de aquí. Y empezaron a cantar. Su canto era hermoso, que la dejó cautivada. Ella pensó que se había dormido, que todo era un sueño lúcido, y esos seres le dijeron: te daremos todo lo que desees. Y ella se espantó,
pero enfrente de aquel cuarto estaba otra habitación y habían unos seres que parecían mendigos, deformes y pestilentes, que decían: ayúdame, por favor, libéranos, por piedad. Pero ella, como era una persona que se guiaba por las apariencias, corrió y no paró hasta llegar a un lugar muy oscuro y vio un destello de luz. Había una puerta color rosada y al lado una puerta sucia y fea, y como ella se deja llevar por la vista y apariencias, entró a la rosada, abrió y llegó a un mundo etéreo, donde parecía un paraíso. Había árboles hermosos, casas muy lindas, los niños jugaban y corrían por todos lados. Todas las personas eran agraciadas, con ropas elegantes, muy refinados, como a Marta le gustaba, pues ella era muy superficial, y de repente anunciaron que iba a llegar su líder, y todos gritaban y reían, y el líder se presentó. Cuando Marta lo vio, sintió alivio, pues era su jefe, don Adolfo. Se acercó a él y su jefe le dio la bienvenida, le enseñó el lugar y le dijo: tú puedes ser parte de esto, si así lo quieres. Le enseñó cómo cosechaban, que ahí nadie sentía dolor ni sufría, todos eran bellos y era un mundo perfecto, no había discriminación. Y Marta quedó enamorada del lugar y de la gente. Pero al llegar la noche, en ese lugar, la luna era de otro color, de un tono rojizo, muy intenso. Decidió irse, pues pensaba mucho en su hijo, y de repente regresó a la puerta rosa y salió. Pero de la otra puerta, que estaba al lado de la rosa, se escuchó un grito escalofriante. ¡Ayuda!, gritó una voz grave y fuerte, y ella se espantó, pero decidió abrir, y cuando entró quedó aterrorizada. Lo que vio ahí la dejó sin aliento. Era un lugar de tinieblas, con poca luz, con un sol oscuro. Habían mujeres encadenadas, muy delgadas, hombres siendo torturados. Era como un rastro gigante. Había sangre por todas partes, animales muertos por todos lados. En los árboles, en las calles, era un mundo de sangre. Las aguas eran de sangre, y apestaba. Había cráneos pequeños que parecían de bebés y huesos chiquitos por doquier, pero había unas mujeres embarazadas y drogadas. Eran 3 mujeres. De repente llegó una anciana y acuchilló a una en el estómago. Le sacó el bebé, que todavía era un feto, y se lo comió, como si fuera una bestia. De repente la anciana cayó, y al levantarse era una mujer hermosa. Pero esa mujer ya la conocía Marta. Era la gerente del centro comercial. Y cuando de repente voltea su cuerpo a una velocidad infernal y ve fijamente a Marta y le dice: ven, Martita, sé parte de nosotros, aquí nunca envejecerás, siempre serás bella, solo tienes que entregarnos a tu bastardo. Y se empezó a reír. ¡Entréganos a tu maldito bastardo! Marta salió corriendo, preocupada por su hijo, y entró otra vez a la puerta rosa, donde estaba su jefe Adolfo, y al lado la gerente, y de repente todo el escenario cambió. Los niños tenían una mirada diabólica, y tenían cuchillos, y reían como locos. Toda la gente se tornó violenta, y gritaban como locos, y Adolfo le dijo: ya sabemos dónde vives, tu hijo será nuestro, Marta, no tienes salidas. ¿No es esto lo que anhelas? La belleza, el glamour, la perfección. Quédate y lo obtendrás, solo le tienes que servir a nuestro amo, a nuestro Dios, a nuestro Rey. Los niños se empezaron a deformar, pues no eran niños, eran demonios, y se unieron en un pedazo de carne, y se formó una figura monstruosa. Era su rey, un demonio, al que le daban fetos, en sacrificio para poder conservar su juventud. Era un demonio que odiaba a los niños. En ese mundo demoníaco no existían los niños, solo tenían apariencia de ellos. El demonio era de fuego por dentro y su cuerpo hecho de fetos. Era una aberración. «Sírveme», exclamó. «Yo soy Delmoxar. Dame a tu hijo y te daré lo que me pidas». Ella dijo: «Nunca haría eso. Es solo un niño». Y el demonio le respondió: «No vale lo que te puedo dar. Belleza, dinero, poder». Ella corrió, pero al llegar a la puerta no se abría.
y lloró desesperada. Le imploró a Dios que la ayudara y que ya no sería una mujer superficial. Entonces se abrió la puerta y ahí estaba el viejo don Anselmo, quien le dio la mano y la sacó. De ahí cerró la puerta y la atoró con un tronco. Gracias, don Anselmo. ¿Quiénes son esas personas? No son personas, son demonios de la belleza. Falsa. Solo buscan lo material, se obsesionan con lo superficial. Hace muchos años me quitaron a mi nieta y mi hija quedó fragmentada en la locura. Decidí infiltrarme hasta que llegara el momento correcto. No confíes en nadie, solo al que le pediste ayuda. Le entregó una llave y dijo, toma la decisión correcta. Cuídate, yo me quedaré. Corre, no tenemos mucho tiempo. Ya desbloqueé la entrada del pozo. Sal de aquí, hija, no cometas el mismo error. Y le susurró unas últimas palabras. De repente se escuchó un trueno y la tierra retumbó. Empezó a llenarse de agua los túneles y Marta corría hacia la salida. Al llegar donde estaban las jaulas y estaban los seres deformes y los seres bellos, le volvieron a pedir lo mismo, que los liberara, pero detrás de ella se oían gritos diabólicos y amenazas. Te vamos a matar, tu hijo es nuestro, maldita perra. Ella tenía miedo y desesperación, pero se acordó de la llave que le dio don Anselmo y le decían los seres hermosos, libéranos, tendrás lujos, belleza y riqueza, serás la envidia de todos. Y los otros seres decían, ayúdanos por favor, ayuda a estos desafortunados, libéranos de nuestro sufrimiento. Entonces se formó una ilusión donde uno de los seres hermosos se casaba con ella y tenía una vida perfecta y con lujos, y se tentó, se acercó a la jaula de los seres bellos y estaba a punto de abrir cuando recordó las palabras que le susurró don Anselmo. No cometas el mismo error, no todo lo que brilla es oro, el diablo se viste de ángel. Y se volteó y liberó a los del cuarto de los mendigos. Y cuando salieron, le agradecieron, mientras que los que estaban enfrente le dijeron, maldita, tenías que liberarnos a nosotros, te seguiremos hasta acabar contigo, no te librarás de nosotros, estamos en todos lados. Mientras los mendigos le dijeron, corre, nosotros detendremos a los demonios para corresponder en gratitud tu acción de liberarnos. Marta salió corriendo hasta llegar a la salida. Apenas si podía caminar. El lugar estaba inundado. Al llegar a la superficie, todo era un desastre. Había agua por todos lados. Una tormenta había inundado la ciudad. Al amanecer era un caos total. Hubo muchos muertos y desaparecidos. Marta se fue hacia su casa para ver a su familia. Las calles estaban deshechas, muchos árboles caídos, los postes de luz tirados, casas deshechas. Ella estaba preocupada por su hijo, pero cuando llegó a su casa todo estaba bien. Entró y su hermana estaba con su hijo. Abrazó a los dos y empezó a llorar y agradeció. La plaza Nantes nunca volvió a funcionar. Derrumbaron el lugar para hacer un deportivo para la ciudadanía, y unos meses después vio en las noticias que habían capturado a un hombre que raptaba niños. Este era Román, quien fue encarcelado por varios casos de desaparición de infantes, y se sintió aliviada porque se había hecho justicia. Después supo que Marianne también fue arrestada, ya que era cómplice y que eran parte de una organización demoníaca que se encargaban de robar niños pequeños y secuestrar mujeres embarazadas para quitarles a sus hijos, para usarlos en sus ritos. Al final pasaron unos años y Marta se olvidó de todo eso. Entró a trabajar a otra empresa de seguridad, pero ¿quién creen que era la jefa de esa compañía? Nada más que doña Rosario, su ex compañera, quien le dijo en el oído, estamos en todos lados, no puedes escapar de nosotros. Y le sonrió. Marta quedó perpleja. Esta fue la historia de hoy, amantes del terror. No olviden suscribirse a nuestro canal Cagmaniac para más historias. Nos vemos hasta la próxima. Tengan una noche espeluznante y estén pendientes de quien los vigila mientras duermen.